abrazos, esas cosas que te están quebrando en tu ser, para que te prepares para todas las cosas que va a estar revelando tu vida, porque su amor no tiene fin. Entonces yo quiero que cantemos una vez más esta parte que dice: corro a los brazos de mi Padre, pero cántala con todo tu ser. Corro a los brazos de mi Padre y te escucho decir: mi hijo eres tú, tú eres su hijo amado. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Una vez más, corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Todas las voces. Levanta tu clamor. Que se escuche tu voz tan fuerte. Una vez más, canta tan fuerte que se escucha hasta los cielos. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor, no tiene fin. Oh, no tiene fin. Señor bendito, síguenos ministrando, Señor, porque tu presencia infinita está en este lugar, Padre. A través de la alabanza, de la declaración de tu palabra, Señor, síguenos ministrando. Sigue ministrando el corazón de mis hermanos. Y hoy te dice Dios: no te resistas, hijo, no te resistas, porque yo estoy abriendo los brazos para recibirte. No resistas. Deja a un lado tu orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, el pensar que no pasa nada, que tú tienes todo bajo control. Hijo mío, el control absoluto lo tengo yo. El control absoluto lo tiene nuestro Padre eterno. Hoy en esta mañana, bendito Rey, sea bienvenido tu Espíritu Santo, que sigue ministrando la vida de las personas, porque nadie más que Él conoce las necesidades de nuestro corazón, y nadie más que Él tiene la respuesta para esas necesidades. Despojémonos de todo lo que nuestra humanidad es y permitamos abrir los brazos a nuestro Señor. Él está aquí con nosotros. No cabe duda que la administración es indispensable, y hoy el Espíritu Santo abre las puertas, abre los brazos para recibir ese corazón contrito y humillado. Ese corazón que tiene necesidad, ese corazón que necesita un toque de la gracia de nuestro Señor. Tócalo, Señor bendito. Toca, aquí estamos tus hijos recibiéndote, Padre, con los brazos abiertos por cada necesidad que nosotros tenemos, Señor, que tú de antemano ya conoces, pero que declaramos ante ti, porque solo a ti entregamos, Señor, ese señorío que nos quiere dominar. Lo entregamos a ti, Padre. Corremos a tus brazos, Señor. Toca, Señor, a aquellos que necesitan un toque de tu presencia, Señor, y que tu Espíritu Santo inunde sus corazones, bendito Rey. Llénanos, Señor, con todo lo bueno que tú tienes, Padre. Sigue fluyendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Recorre cada una de las mentes y los corazones de las personas que aquí nos encontramos, Señor.
corremos a tus brazos, Señor, porque no tenemos otro lugar a donde correr, ni a un lugar mejor, Señor, que es a tu presencia infinita. Hoy es el momento, este es el momento en que necesitamos entregar la carga que se ha acumulado durante días o semanas. Hoy, Señor, establecemos en nuestra vida tu señorío y tu buena voluntad para nuestras vidas, Padre. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Señor. No cabe ninguna duda que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Siempre que anhelamos su presencia, Él no se niega a participar en las cosas que Él quiere para nuestra vida. Siempre y cuando nosotros entendamos que no somos nada sin Él y que nuestras fuerzas no nos alcanzan para poder componer las situaciones que nosotros tenemos. Y precisamente todo viene, ¿verdad?, aunado a cada una de la voluntad de nuestro Padre. Buenos días, mis hermanos. Esta es la iglesia Ríos de Agua Viva. Allá afuera dice, ¿verdad? Aquí se promulga, se establece el reino de Dios a través de su palabra en los corazones de la vida de cada uno de nosotros, no por lo que el predicador dice o por el que toca la enseñanza, sino por la propia palabra que el Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Si es la primera vez que nos visitas, la segunda vez que nos visitas, nos gustaría conocerte. Si quieres levantar la mano para poder saber, y si no, pues bienvenidos todos, ¿verdad? Hay gente que necesitamos conocerla un poquito más. Pues parece que no, parece que todos somos los que hemos sido ya de un tiempo para acá. Bueno, buenos días, hermanos. Mi vida depende de Dios. Esa es una de las frases que en esta semana Dios ha estado hablando conmigo y quisiera transmitirla a través de esta pequeña predicación, porque si no entendemos, si no sabemos, si no comprendemos que nuestra vida depende de Él, estamos perdidos, estamos fritos, estamos acabados, estamos terminados, estamos en el camino erróneo, en general estamos equivocados. Mi vida depende de Dios. No solamente es una declaración del señorío que tiene Dios en nuestra vida, sino que también hace ver la vulnerabilidad que como seres humanos, como hombres comunes, tenemos para con nuestro Dios. Y entonces, hay una de las palabras que quisiera compartir, pero antes de eso mencionarles, siempre hay dos cosas en la palabra que Dios nos presenta, tanto la bendición como la maldición. En el Salmo 16, acompáñenme por ahí, vamos a leer un poquito acerca de lo que a esto me estoy refiriendo. En el Salmo 16, versículo 1. Si ya todo lo tiene, pues vamos a darle lectura. Salmo 16, capítulo 1, dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Si usted ya comprendió esos versículos, ya se acabó la predicación. Porque todo se resume en esto. Todo se resume en que el salmista reconoce que nosotros somos vulnerables, que necesitamos ser cuidados, protegidos, resguardados. Pero ¿cómo podemos pensar, o cómo el salmista llegó a pensar eso, si no es por lo siguiente que dijo: porque en ti he confiado, porque te reconozco como mi Señor, porque sé que fuera de ti todo lo demás no vale nada. Estamos perdidos si no estamos contigo.
Y como le decía hace un momento, no cabe duda que Dios está hablando la misma cosa. En la mañana yo le decía, un poquito tempranito, le decía a la teacher que había dicho la mitad de las cosas que yo voy a hablarle ahora, porque ella hablaba de una amistad con Dios a través de la oración, de la relación, y de todo eso yo también le vengo a hablar. Porque como ahorita Dios quiere que tengamos comunión con Él de manera permanente. Yo creo que en estas semanas ha sido unas semanas de prueba para mi vida, para mi familia, pero ha sido una de las semanas en las que he podido ver el favor de Dios en mi vida y he tenido mayor comunicación con Él. A veces puede llegar a tener que suceder algunas situaciones para poder seguir avanzando en el reino de Dios. Y no estamos mal. No estamos mal porque reconocemos que el señorío de Dios en nuestra vida es el que le debe de pertenecer. Sin embargo, no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos con lo que tenemos o con lo que Dios nos ha dado, porque Dios quiere más darle a sus hijos para que podamos seguir, como lo que decía la maestra, conociéndole. Y solamente conociéndole es que podemos saber de su voluntad, y conociendo su voluntad podemos entonces hasta dirigir nuestras oraciones de una manera, como decía la maestra, de una manera perfecta. Sin embargo, no podemos conocer el camino que debemos caminar, que debemos transitar, si no tenemos una relación con Dios. Quise anotar algunas cosas que la maestra comentó, y hay que decirlo, hermano, vente a la enseñanza porque te estás perdiendo una bendición grande, porque Dios está hablando a los corazones de las personas. Y lo que decía la teacher, yo lo anoté, que ella comentaba: el conocimiento de Dios te define quién eres. Si conoces a Dios, sabes cuál es tu lugar en esta tierra, sabes cuáles son tus obligaciones, tus necesidades, pero también sabes cuáles son tus bendiciones grandes que tienes a través del conocimiento de la palabra. Una de las cosas que te da el conocimiento de Dios es que te ubica quién eres y a dónde te tienes que dirigir. Pero para poder saber eso tenemos que tener una relación. Y así como ella, yo tengo algunos pasos que tenemos que tratar de llevar a cabo. Hay muchos otros más que tú puedes conocer o que Dios te puede revelar. Pero una de las cosas que les quiero mencionar es a lo que llegó el salmista en un resumen, en algo tan pequeño, que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En ti he confiado. ¿Y cómo es que podemos confiar en alguien si no le conocemos? Yo creo que si alguien llegara a tu casa y te dijera: oye, préstame tu carro porque tengo que ir a las tortillas, pues primero te preguntarías cómo se atreve si yo ni siquiera lo conozco, ni siquiera es vecino de aquí. O sería ilógico, sería algo loco pensar que, sí, sería irresponsable decir: sí, toma las llaves y déjamelo en cuanto lo desocupes. Eso nadie lo hace. Es ilógico pensar eso. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Cada una de las relaciones que hemos tenido con amigos, con relaciones de pareja, aún con los esposos, necesita seguir creciendo. No podemos decir: ya me casé, ya la conocí, ya sé cómo es. Estamos mal porque apenas estamos conociendo a la persona. El noviazgo puede llegar a ser un momento de preparación, un momento de afianzar, un momento de tener un poquito más de conocimiento, de confianza, pero no termina la cosa ahí. Así es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros lo recibimos como nuestro Dios y Salvador, hemos decidido dejar al hombre en aquel río, hemos decidido dejar al viejo hombre, pero no es un acto de magia, porque todavía venimos cargando muchas cosas seguramente, y que a través del paso del tiempo y del conocimiento de la palabra, cada vez las vamos dejando, las cosas que nos estorban. A veces tenemos que arrancarnos las cosas que no le agradan al Señor. Y para esto hay unas cosas que yo me atreví a escribirles y les voy a mencionar. La primera es conocer. Como decía la teacher en la mañana, ¿quién no sabe de Dios? Tú le preguntas a alguien: hey, ¿tú sabes que Dios es un Dios supremo? Pues sí lo sé. Pero es como saber cualquier cosa que pasa en un video, en un TikTok, en una nota de periódico. Pues sí, sé que existe.
Sé que hay alguien que es más poderoso, pero esas palabras que dicen más poderoso son palabras vacías, porque realmente no entendemos el poderío del Señor. Son palabras que ni siquiera creen en su corazón. Y cuando conoces a alguien, la empiezas a tratar y entonces empiezas a tener una relación, y dependerá de ti si esa relación quieres que crezca o no. Y cuando empiezas a tener una relación, empiezas, como lo mencionaron en la mañana, empiezas a pasar más tiempo con las personas. Quieres estar más con él. Y conforme lo vas conociendo o conociéndola, haces cosas que le agradan y tratas de evitar las que no. En mi caso, cuando yo conocí a mi esposa, yo hacía locuras para que ella me volteara a ver. Y desprender una risa era para mí la llave que me abría un paso más a su corazón. Sin embargo, Dios es mucho más que todo eso. No solamente es para conocerlo, sino para poder entender la vida que llevamos a través de su palabra y poder reconocer en cada momento nuestras fallas, nuestros pecados y la forma en que tenemos para poderlas resolver. Pero ¿cómo podemos conocer a alguien? Podemos conocerlo a alguien entablando una conversación, quizá fijándonos cómo habla, o de qué es lo que habla, o qué es lo que dice, de mil maneras. Sin embargo, hay un factor definitivo en las relaciones, definitivo, y ese, mis hermanos, es el tiempo. Es el tiempo. El tiempo es algo que nadie quisiera que pasara. Sin embargo, es necesario para poder conocer la voluntad de nuestro Padre en nuestra vida. El tiempo es un factor determinante, porque cuando el tiempo sigue avanzando, podemos decir: esta relación ya no la continúo porque no me conviene, porque no me satisface, o lo mejor sería porque no va conforme a lo que la ordenanza de Dios es para mi vida. Creemos que conocemos a las personas de tratarlas, de escucharlas, de verlas. Sin embargo, el tiempo es un factor determinante para poderlo realmente establecer el conocimiento de alguien en una persona. Yo pienso, a veces los que somos casados pensamos que podemos conocer a nuestra pareja mucho, pero a veces nos llegamos a sorprender. Hace una semana alguien nos llamó por teléfono y nos pidió un favor, y cuando yo lo escuché, mi esposa lo estaba escuchando, y cuando me hicieron esa petición, lo primero que volteé a ver fue a ella, a decirle: ¿cómo ves? Y tanto nos hemos conocido que no podemos tomar una decisión ya muchas veces solo o sola, sino tenemos que consultar a alguien más, porque vive con nosotros, porque tenemos una relación estrecha. Y riendo, mi esposa me dice: después de que escuchaste la petición, lo primero que hiciste fue voltearme a ver. ¿Cómo no hacerlo cuando necesito de su opinión? ¿Cómo no hacerlo si vivo con ella? ¿Cómo no hacerlo si estoy presto mi oído a tener un consejo para actuar en esa acción que nos solicitaban? Entonces, pues, teniendo la venia de mi esposa, digo, no su autorización, sino que entre los dos tomamos una decisión de ir a apoyar a alguien. Y bueno, pues agarré y me fui, ¿verdad? Y ya, listo. Esa es la comunicación que podemos tener con nuestro Padre. Pero la única manera de poderlo entender realmente es pasando tiempo con Él. Tengo una frase que yo escribí y que se las van a pasar ahí, que dice: las relaciones estrechas transforman a las personas. Las relaciones estrechas transforman a las personas. ¿Quién pudiera pensar que hay algunas cosas que yo tengo buenas que mi esposa hace? Ahora ya las hace. Y ella tiene muchas otras buenas que he agarrado también para mí.
Hay algunas cosas que mis hijas han aprendido de nosotros, pero porque vivimos una relación que al final de cuentas, mis hermanos, no es suficiente. No es suficiente porque a veces, aún en una relación o pensando que tenemos una relación, cerramos nuestro corazón porque no queremos escuchar, porque creemos que nosotros podemos hacerlo todo. Y no siempre es así. Las relaciones estrechas transforman a las personas y adoptan las actitudes, los pensamientos a veces también, o los comportamientos de otros a los que queremos influenciar. Esperemos siempre que sea para bien. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo puedes confiar en alguien? ¿Cómo alguien puede confiar en ti? Pero la pregunta buena sería para cada uno de nosotros, si nosotros somos confiables en las cosas que nuestro Señor ha establecido en nuestros corazones. ¿Somos confiables para llevar su palabra? ¿Somos confiables para hacer lo que su palabra dice? ¿Somos confiables para seguir transitando en esta vida, evitando las cosas que nos hacen daño o las cosas que sus ordenanzas dicen que no son adecuadas? ¿Somos confiables acaso de llevar su palabra a alguien más? La responsabilidad que Dios nos ha confiado es tan grande que, como su palabra lo dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, si nosotros analizamos nuestra vida, llevamos a la reflexión las cosas que hemos logrado o que Dios nos ha permitido lograr a través de la vida que nos ha concedido, tenemos que seguir evaluando día con día lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. En ese mismo capítulo, un poquito abajo, en el versículo 4, como les decía yo hace un momento, la palabra de Dios establece en aquellos que siguen fiel su palabra los beneficios que tiene. Pero en el versículo 4 también Dios nos advierte lo que a continuación les voy a leer. Versículo 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Aquellos que ocupan el lugar de Dios y aquellos que son diligentes. Diligentes es una persona que se apresura a hacer las cosas porque le interesa. Y dice que se multiplicarán los dolores. Y no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Dios nos presenta siempre la bendición, pero también las cosas que no lo son. Y si nosotros no estamos alineados a su palabra, a sus ordenanzas, entonces estamos en un problema. Y cuando nosotros estamos certeros de lo que Dios quiere en nuestra vida y le hemos empezado a conocer, una de las cosas que comentaban en la mañana era las cosas que debemos hacer, o algunas de las cosas que debemos hacer para poder seguir estableciendo una vida en fe con el Señor. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo viene una de las frases que la maestra compartió. Y dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido, no seré perturbado, no seré molestado, no seré encarnecido. Y el versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y aún en mi carne hallaré reposo. Quiero que lo tome en cuenta, porque vamos a ver un poco cómo se aplica este versículo en la vida de Esteban al final de su vida. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, que también mi carne reposará confiadamente. ¿Cómo podremos bendecir a Jehová si no dejamos que nos aconseje? Si no preguntamos antes las cosas que a Él le agradarían de nuestra vida. Hay muchas cosas que hemos tenido en nuestra vida que nos ha marcado, porque hemos tomado decisiones que muchas veces no hemos consultado, llevando por falsas expectativas, llevado por emociones, por sentimientos,
por arrebatos, hemos manifestado molestia, enojo, que no hemos pensado llevarlas cautivas primeramente a la presencia de nuestro Dios. Solamente alguien que tiene la certeza de quién es su Dios vive realmente confiado. Yo no quiero que levante la mano, pero en su corazón puede levantarla si esta aseveración aplica en su vida. Solamente alguien que tiene la certeza de quién es su Dios vive realmente confiado. Y sabe, a pesar de los espinos, de los abrojos, de los pantanos, de las oscuridades, de las tinieblas que podemos vivir, aún en medio de eso podemos vivir confiados. Y no quiere decir eso que sea fácil o que todos lo logren, pero cuando realmente conocemos el estado que Dios nos ha puesto en la vida, en nuestra vida, en relación a Él, podemos vivir confiados. Sin embargo, muchas veces fallamos precisamente porque no consultamos lo que Dios quiere en nuestra vida. Y es por eso que desde ahí no le conocemos, porque hacemos las cosas al revés. Hoy en la mañana Dios me decía, hay cosas, hay tiempos en los que se tienen que dar las cosas. Hay edades que están diseñadas para cierto tipo de acciones en tu vida. Y hay momentos esenciales en los que deberás de tomar una decisión que siempre tendrás que llevar a mis atrios. Primero, por ser una ordenanza. Segundo, porque si dices que tú me bendices, es porque antes estás pidiéndome un consejo. La palabra de Dios habla de muchas y diferentes maneras, y cada una de ellas puede aplicar perfectamente a nuestra vida. Acompáñeme para ello en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Cuando nosotros planeamos las cosas que vamos a hacer, aún las más sencillas, y las llevamos a la presencia de Dios, decir, Señor, mira, yo creo que puedo hacer esto, ayúdame a esta idea que yo tengo. Mira, Señor, tengo un examen mañana y pareciera que no entiendo nada. Y a veces es así. A veces no entendemos por qué las cosas suceden de una manera que nosotros no hemos planeado. Algunas veces son cosas ilógicas, incomprensibles para nuestra mente. Pero cuando las llevamos a la presencia de nuestro Señor, nos olvidamos de eso y lo dejamos todo en sus manos. Señor, pues tú toma esto en tus manos. Tú tómalo, Señor, porque yo no entiendo cómo es que esta situación se está conduciendo de esta manera y pareciera que va a haber un resultado, pero no es el resultado que yo espero y que tampoco quiero. Mas sin embargo, tu palabra dice que aún en las noches aconsejas a mi alma, y en eso necesito descansar, porque muchas veces nos sentimos agobiados por las situaciones que nos están sucediendo y los problemas que hemos estado presentando, o los problemas que hemos tenido que enfrentar. Y algunas situaciones no las podemos controlar ni dependen de nosotros. Lo bueno es que todo depende de Dios. Y ese es el descanso que un verdadero seguidor de Cristo debe pensar y debe llevar a cabo. Capítulo 28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y empieza a calcular los gastos, a ver si no tiene lo que necesita para acabarlo, esa torre? No sea que después de que haya puesto un cimiento y no pueda acabarla, todos volteen a verlo y se burlen de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. A veces empezamos cosas con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero sin una dirección. Y no hay peor cosa que uno que está animoso, pero no tiene dirección.
Porque hace las cosas de una manera, o puede hacer las cosas de una manera que no es la correcta ni la adecuada. Y en el versículo 31 pone otro ejemplo. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con sus 10,000 al que viene con él con 20,000. Y viendo que no puede y todavía estando lejos, manda a alguien, manda una comidilla, manda a una avanzada para decir, pues ya he calculado que con 10,000 no puedo, mejor vamos a hacer las paces, vamos a poner condiciones de paz, para que yo no salga lastimado, para que yo no salga herido, para que yo no salga deudor. Cuando nosotros platicamos nuestros planes a Dios, quizá no recibamos una respuesta inmediata, pero cuando tú le platicas las cosas a Dios, las respuestas a veces te sorprenden y a veces son en el momento en el que menos esperabas. Y sabes, entonces cuando recibes esa señal, cuando estás dispuesto a que tu corazón esté escuchando, entonces vas a esbozar una sonrisa y a veces una risa de decir, ay Señor, sí es cierto, eso es lo que tú querías de mí. Entonces te sientes realmente contestado de la petición que hayas hecho. Entonces realmente estás siguiendo el camino que Dios quiere que hagas, para que continúes el camino a donde Él te quiere llevar. Platica tus planes a Dios, porque ¿de quién puedes recibir una mejor respuesta sino de Él? Hechos, vamos al libro de Hechos y vamos a tomar la vida de una persona que seguramente usted ya conoce y que requirió, para el momento en que estaba él solicitado, que tener algunas características en su vida y que esas características le hicieran reconocer no solamente ante Dios, sino también ante los hombres, para llevar a cabo el cometido para el cual él estaba apartado. Hechos capítulo 6 versículo 1 dice: en aquellos días, hablando de los días de los apóstoles, como creciera el número de discípulos de que creían en Dios y que querían predicar su palabra, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución del alimento, del dinero, de las necesidades. Entonces los apóstoles convocaron a una reunión y dijeron: no es justo que nosotros dejemos el trabajo que Jesucristo ha dejado en nosotros para atender otros menesteres que no dejan de ser importantes, pero que nosotros tenemos específicamente este trabajo que hacer. Así es que en el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones que atiendan esta necesidad de estas personas, de nuestra gente. Número 1, llenos del Espíritu Santo, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y en el versículo 5 dice 3 características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Se necesita, hermano, tener esas características para llevar a cabo el rol que a Dios a usted le haya puesto en su vida. Buen testimonio, lleno del Espíritu y sabiduría. Porque con las cosas que Dios le dé, con los dones, los talentos, las finanzas, el dinero, los bienes o lo que sea, tendrá que llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Y usted se preguntará: ¿qué misión puedo tener en la vida? Pues ahí está la cosa. Necesitamos establecer con nuestro Dios esa comunicación para lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces,
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Sin embargo, podemos observar que en ese versículo hubo un apartado primero por Esteban y también por los demás. Pero Esteban era una persona que aún entre ellos se caracterizaba por algo. Y no quiere decir que los demás estaban mal, pero sabe, la misión que tenía Esteban en ese momento no solamente era atender una situación que pareciera menor, que no lo era. Sin embargo, Dios lo estaba preparando, lo estaba apartando para una situación mucho más grande, que era establecer el amor del Dios en las personas a través de la convicción de sus pecados, como ahorita vamos a verlo más adelante. Yo le quiero decir que cada tarea requiere una cualidad. Cada cosa que a usted le mande a hacer Dios requiere una cualidad, la que sea, sus dones, su talento, si es bueno para correr, si es bueno para hablar, si es bueno para enseñar, requiere una cualidad, pero la mayor de todas y el eje de todas las cualidades es el amor al prójimo. Porque sin amor, a pesar de que seamos entendidos, sabios, de que tengamos las 1001 cosas para poder hacer, sin amor, sin el eje rector que Jesucristo vino a implementar en esta tierra a través de su sacrificio, que fue el amor a las personas, podremos lograr cosas buenas, pero no necesariamente las que Dios ha preparado para nosotros. Y pensando en eso, podemos quedarnos a la mitad del camino de las cosas grandes que Dios quiere para nosotros. Cada tarea requiere una cualidad, y la mayor de todas, la mayor cualidad de todas es el amor al prójimo, es el amor a las personas, es el amor por las almas. Eso es lo que nos debe de mover a hacer las cosas que todos los días hacemos. Desde un guiso, para decir, este guiso va a ser con todo, para que cuando yo lo esté sirviendo sea un ejemplo del amor que yo tengo para las personas, porque hago bien las cosas, porque quiero que se sientan atendidos. Como funcionario, como funcionaria, como mecánico, como la cosa que Dios te haya mandado a hacer, cuando las cosas las hacemos con ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos, las cosas resultan mejores. Y solamente aquellos que tienen convencimiento de eso las pueden ver. Platicaba yo con alguien y me decía, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hacer esto y el otro si nada cambia? Esa es la limitación humana que nuestra vista tiene, que ver que nada cambie, que todo siga igual. Pero la mente de Dios no es así, ni los límites de Dios son los de nosotros para poder pensar eso. Entonces ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Ahí empezaba Esteban a despegar un poquito de la tarea que los apóstoles les habían dejado. Ahí empezaba a despejar. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y grandes señales entre el pueblo. ¿Para qué son las señales? Para alguien que está perdido en el mar y avienta una bengala, ¿para qué es? Pues para llamar la atención, ¿no? Para hacer ver que hay algo grande, que hay algo diferente, que necesitamos voltear a ver. Y eso es lo que hacía Esteban, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo por mandato del Señor. Y hay una cosa, tristemente, cuando nosotros, por la gracia de nuestro Señor y en la disposición de nuestro corazón, nos hace hacer cosas diferentes, tristemente empieza a haber un celo. Y el celo puede ser hasta de nuestros propios hermanos, como fue lo que le pasó a Esteban. Dice en el capítulo 9: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos,
que antes eran esclavos y fueron libres, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué hacían? Disputando con Esteban. Estaban contendiendo, estaban ahí trabados, ¿verdad?, en una discusión. Esas personas estarían llenos del Espíritu Santo, contendiendo contra un hermano de la fe. Nosotros tenemos llenura del Espíritu Santo cuando contendemos con alguien. ¿Te has topado con las personas necias? Bueno, pues usted fue una que a pesar de la situación que veía, contendía, porque yo tengo la razón. Y a lo mejor sí la tenía, pero hay una frase que mi esposa me dice mucho: a veces ganas más perdiendo. Le pones fin a la discusión. Solamente peleas cuando te subes al ring. ¿Y sabe qué? A veces es de sabios mejor ni subirse al ring. Y cuando encontramos ese tipo de personas, que también alguna vez fuimos nosotros, o a veces lo llegamos a hacer todavía, la voz del Espíritu empieza a hablar a nuestro corazón y dice: para, detente. Porque después de una desaveniencia vienen los gritos, vienen las contiendas, vienen las enemistades, y viene produciéndose dentro del corazón esa daga contra el hermano, contra el amigo, contra aquel que hubo contienda. Porque si no entendemos a veces que nosotros podemos llegar a ser contendiosos, entonces no hemos entendido la llenura del Espíritu Santo. Y estas personas así eran, disputaban con Esteban. Pero cuando la sabiduría de Dios está bien encauzada, cuando tú por prudencia guardas tus palabras, cuando mejor desvías la conversación, cuando le pones fin a tu discusión, entonces eres apartado de aquellos que sí lo hacen. Porque dice en el 10: no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Tú crees que Esteban estuviera gritándoles: es que, hermano, entiende que esto no es así? No hay necesidad. No hay necesidad cuando el Espíritu de Dios nos da el entendimiento y la sabiduría adecuada para ese momento. Y eso es lo que no alcanzamos a ver. Una compañera mía me pidió una opinión y me dice: mire, doctor, hay una persona que pues yo ya la revisé de todo y no tiene nada. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita hacer un trámite y que le demos nosotros esa constancia, pero pues no se la podemos otorgar. ¿Y sabe qué? Yo ya no quiero discutir con ella. ¿Sabe qué? Hizo bien en no discutir con una persona que venía iracunda, enojada, molesta, porque ya le habían negado el servicio en otro lado, porque ella había transitado por algunos otros lugares y había recibido la misma respuesta. Y le dijo: bueno, le digo, me desocupo y la atendemos. Y empezamos a platicar con la señora. Para no hacer el cuento largo, platicamos muy amenamente y cayó en la conclusión que es cierto, creo que por aquí no es. Y se retiró y se fue en paz. Y ¿sabe qué? No hay que contender, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, la sabiduría de nuestro Señor también nos da las palabras adecuadas para poder alivianar ese momento difícil, siempre y cuando podamos entender que Él viva en nosotros y que le entreguemos todas esas situaciones a Él. Pero no conforme con eso, el mundo va a querer seguir atacando tu vida, tratando de sacarte de la ordenanza que tú has adoptado a tu Señor. Y en el versículo 11, ahí sí fue la cosa. Como no pudieron con la sabiduría de Esteban, como no pueden a veces con tu sabiduría, la sabiduría que Dios te da, empezaron a contender, empezaron a levantarle falsos, empezaron a contratar a otros para que levantar falso testimonio contra Esteban, de que hablaba cosas, distorsionaban la verdad de lo que una vez dijo Moisés o del templo santo, y lo llevaron al concilio y lo vituperaron y lo señalaron y le dijeron. Y en el versículo 15, si me acompaña ahí,
después de todos los falsos que levantaron contra Esteban, en el versículo 15 del capítulo 6 dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, después de que lo habían acusado de todo, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El poder te da reconocimiento en este mundo, pero la sencillez del corazón es lo que realmente Dios reconoce en tu vida. Porque Esteban, siendo uno de los mismos, siendo uno de los apóstoles, siendo uno de los escogidos, siendo uno que hizo prodigios y grandes señales, no contendió. Y aún a pesar de todo, su rostro era luminoso para con ellos. ¿Cómo podremos alcanzar lo que Esteban hizo en su vida? ¿Cómo es posible? Ay, se le cayó la pelotita. ¿Cómo podremos alcanzar ese nivel que Esteban tuvo? Solamente conociendo lo que Dios quiere en nuestra vida, solamente pasando tiempo con Él, orando, pidiéndole, suplicándole. Su vida dependía de Dios. Él bien lo sabía. Él entendía que su vida estaba siendo separada, estaba siendo llevada a un lugar en el cual iba a dar testimonio grande de lo que Dios había puesto en su corazón. Pero antes de eso, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios 6, versículo 14. Y esta es una de las cosas que me gustaría agregar también para poder seguir manteniendo el camino que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque cuando nosotros reconocemos que este mundo está perdido, que este mundo va al fracaso, tenemos que hacer algo primeramente con nosotros. Y aquí en este versículo dice así: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque aún dentro de las personas que dicen ser seguidores de Cristo, puede haber incrédulos, a pesar de que sepan de la palabra, porque no confían plenamente en Dios. Y dice, continuando, dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Y el hecho de contender, el hecho de estar peleando contra otros, nos puede hacer perder el beneficio que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Volviendo a la vida de Esteban, en Hechos, en el capítulo 7, llevado al concilio, el sumo sacerdote le preguntó: ¿realmente has dicho todo esto? ¿Realmente a todos aquellos que te acusan, tú has dicho esto? Esteban bien pudo decir: sí, sí lo he dicho, o no, no lo he dicho, o defenderse, o tirarlo de a león. Sin embargo, él tenía un propósito, y es el propósito que Dios ha puesto en muchos de nosotros, o en todos, para poder hacer perpetua la palabra del Señor a través de los tiempos y las generaciones, a través de los momentos, a tiempo y a destiempo, como la palabra dice. Y dice, y bueno, usted no le voy a leer todo, pero del capítulo de Hechos 7, él le da toda una revisada desde Abraham hasta David, usted lo puede leer en su casa, haciéndole ver en ese momento al concilio toda la sabiduría que él tenía del conocimiento que a través de los tiempos Dios había establecido en su en su pueblo. Desde la creación, desde que Abraham salió
de su tierra y de su parentela, hasta de cómo su pueblo fue llevado a Egipto, hasta después que Moisés lo sacó. Y sabe que cuando él dio todo un resumen de eso, fue con la sabiduría que Dios le había dado para entenderlo. Pero al final, en el capítulo 7, versículo 51, termina con un garrotazo en la cabeza de todos aquellos que lo acusaban, porque él decía: ustedes no entienden, ustedes no han aprendido. Capítulo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antecesores, sus padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban le hizo ver a sus propios hermanos, a los que los acusaban, de toda la injusticia, de toda la rebeldía que su pueblo había sido, que el pueblo de Dios había pasado a través del tiempo. Pero también les hizo ver que Dios era un Dios perdonador y cada vez que fallaban les daba una oportunidad. Pero ¿por qué es esto? Recuerde usted que Jesucristo vino para que se cumpliera la voluntad del Señor, no para señalar, sino para salvar. Y cuando Esteban les dijo: duros de cerviz, necios, no entienden, sus oídos están cerrados y están cometiendo los mismos atroces que cometieron sus antecedentes, sus antecesores, que cometieron sus padres, que acabaron con los profetas, que aquellos que les llevaron la palabra, ustedes están haciendo lo mismo porque me tienen aquí. Es lo que les decía Esteban: no están viendo que todo lo que les acabo de mostrar, que todo lo que les acabo de decir, fue simplemente lo que ustedes están haciendo de nuevo. Y cuando nosotros enfrentamos, como Esteban lo enfrentó, a ese tipo de situaciones, hacemos ver las fallas de otros, pero no por lo que nosotros somos, sino por lo que la palabra de Dios pone en los corazones de nosotros, para poder hacer ver las cosas a aquellos que necesitan verlas y que necesitamos no callarlas. Y en el versículo 54 dice: después de que oyeron todas estas cosas, sus propios hermanos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Querían exterminarlo, querían acabarlo, querían matarlo, porque estaban desnudando el corazón inicuo, el corazón perverso que ellos tenían delante de todos. Es como aquella vez que Jesucristo llevaron con ella a alguien que la habían agarrado en el pleno acto del adulterio, y que le dijeron: ¿qué hacemos con esta mujer? Porque la ley dice que la apedremos. Y él se agachó y empezó a escribir cada uno de los pecados y las fallas de todos los que había ahí, desde los chicos hasta los más grandes. Y cuando ellos lo empezaron a leer, empezó a venir hacia ellos la palabra poderosa de enfrentarlos a la situación que ellos venían cargando, y que no eran puros, y que no eran santos, y que no eran no pecadores, sino que a través de su propia injusticia señalaban a alguien más. Y sabe, esto es bueno hacer caer en cuenta a otros. Dios no vino a juzgar, vino a rescatar a los que estaban perdidos. Y aquellos que pueden reconocer que realmente han fallado, ¿sabe qué? Dios dice: no importa. No importa, porque yo mandé a Esteban a eso, a confrontar a los duros de corazón, aquellos que tienen en su propio entendimiento el decir: no soy así, el decir: no es cierto, el decir: voy conforme a la palabra y no es verdad.
porque conforme a sus obras seréis conocidos, y conforme a sus frutos tendrás respuesta para lo que tú quieres. Incircuncisos de oídos, de corazón. Les decía que no estaban dispuestos a dejar su título, no estaban dispuestos a reconocer: sí, he pecado, he fallado. Y por eso Esteban estaba ahí. Y sabe, muchas veces, mi hermano, somos blanco de muchos vituperios, de señalamientos, de cosas que quizá realmente no merezcamos. Pero aún a pesar de todo esto, nada de lo que nosotros hemos pasado, nada de lo que nosotros hemos vivido se compara al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así es que nosotros, cuando conocemos la voluntad de nuestro Señor, entendemos que nuestro corazón, por ahí alguien escuché decir, es un corazón inconmovible, un corazón inofendible, un corazón que entiende que el sacrificio, que el mismo sacrificio que Esteban hizo, que el mismo sacrificio que mismo Cristo hizo, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Esteban bien pudo echarse a correr, porque era una persona relativamente joven, o joven en general, pero él prefirió enfrentar la maldad de sus hermanos, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, que es lo que necesitamos nosotros para combatir las situaciones de este mundo que se pierde. En el versículo 55, el final de Esteban estaba cerca, porque todos estaban tan iracundos, tan llenos de odio, porque alguien más les había expuesto sus fallas. Qué bueno hubiera sido que todos hubieran dicho: sí, Esteban, tienes razón, perdónanos, hermano, ayúdanos a reconciliarnos con nuestro Señor. Tú que estás lleno del Espíritu, tú que tienes gracia, tú que tienes buen testimonio. Y muchas de las veces rechazamos esa ayuda que Dios nos manda a través de otros, pensando y diciendo: pues sí, se cree muy santo, se cree muy esto. Pero yo recuerdo que en su vida anterior era eso, en su vida anterior. Y muchas veces Satanás trae a nuestra mente y a nuestro corazón todo aquello que nosotros fuimos o hicimos. Pero ahora, como dice la Escritura, somos nueva criatura en Él. Así es que esas cosas viejas ya pasaron y somos nuevos. Y si no podemos considerarnos nuevos, entonces realmente ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? Si todavía las cosas que pasaron antes de que nosotros nos convirtiéramos al Señor todavía nos atosigan, todavía nos señalan. Qué bueno que no hubieran pasado, qué mejor que hubiéramos librado eso. Pero si lo hicimos, ¿qué importa? Porque el Cristo que nosotros conocemos es el mismo Cristo que estaba con Esteban y que recibía el vituperio, pero también daba señales de que el amor de Dios estaba ante todo. Y no solamente para desnudar su pecado, sino para rescatarnos de donde estaban. Y eso es lo que Dios nos manda hacer: rescatar a otros de los que quieren ser rescatados. La gracia de Dios hace iluminar la vida de los que en Él confían. La gracia de Dios hace iluminar tu vida. ¿Sabe? En estas semanas he tenido necesidad de muchas cosas de mi trabajo. Cosas de trámites, cosas de permisos, cosas de hacer otras actividades en mi casa. Y ¿sabe? No me han negado ni una. Ni una me han negado. Y bien que lo pueden hacer, porque son mis jefes. Porque ellos me pueden decir: no, te necesitamos, o tienes que dar más consulta. ¿Sabe qué? Ni una me han negado y me han dicho: no te preocupes, mándalo, yo te lo firmo. Y yo dije: pues ¿con quién hacen eso? Porque ahí yo escucho a otros compañeros que batallan, y de veras batallan. Pero
Cuando ponemos las cosas en las manos de Dios y decimos, Señor, si es tu voluntad que sea, y punto, y si no es tu voluntad también la acepto. Pero solamente podemos entenderlo cuando realmente conocemos la voluntad de Dios, cuando tenemos esa intimidad con Él, cuando leemos su palabra. Hace un momento, sí, lo anoté, sí, lo anoté para que no se me olvide. Hace un momento mi hija Alejandra me decía, ¿sabes, papá? Uno de mis compañeros me decía, hablando él de Dios con ese compañero, me preguntaba a mí, ¿por qué Dios quiere toda la gloria y toda la honra? ¿Por qué? Le digo, pues no sé tu respuesta que hayas dado, pero yo te voy a decir a lo mejor una respuesta. La respuesta es porque nosotros queremos ver a Dios porque primero, porque no lo conoce. Esa es la principal. Y porque queremos encajar a Dios en nosotros, en nuestra mente humana, porque no lo conocemos. Por eso las personas no se explican cómo un Dios tan grande necesita toda la honra y toda la gloria y darle todo el poder, porque no lo conoce. Porque si lo conocieran, realmente no necesitaríamos preguntar eso. Nosotros no necesitamos preguntarnos eso, porque sabemos que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que abrió los mares, el Dios que pagó por nuestros pecados, el Dios que envió a su Hijo único a morir por nosotros, no merece otra cosa más que la gloria, la honra y el poder. Y nosotros solamente estamos aquí para ofrecérsela y para ser dignos de estar en su presencia. Nada más. Por eso la gente en general conoce, sabe de Dios, sabe que es un Diosito, sabe que es un esto, sabe que es el otro, sabe que es milagroso, pero nunca ha visto un milagro en su vida porque no lo puede reconocer, a pesar de que los milagros pasan todo el tiempo simplemente con estar respirando. ¿Sabes cuántos músculos se activan para sonreír? 4. ¿Sabes cuántos músculos se activan para enojarse? Casi todos los de la cara. Hasta en eso Dios ha tenido cuidado de saber cómo colocar las piezas en cada uno de nosotros. Sonreír seguro que es lo más sencillo que estarse enojado. Bueno, eso es a colación, pero bueno, regresando con Esteban, dice, Esteban ya tenía los ojos en el cielo desde que conoció a Dios, y eso es lo que nosotros deberíamos de pensar y de tener en nuestro corazón. Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, literalmente vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, todos vituperándolo, todos maldiciéndolo, todos señalándolo, todos atacándolo, y él viendo la gloria de Dios. Él viendo la gloria de Dios. Porque todos pueden estar en tu contra, pero tú puedes seguir viendo la gloria de Dios en medio de la tempestad, en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás librando, en la angustia, en la tristeza, en la pena, en lo que sea, en la necesidad. Puedes ver la gloria de Dios. Porque si la gloria de Dios no te da el dinero que necesitas, es porque no lo necesitas. Lo que necesitas es voltear a ver al Señor, al Creador, al Dios Todopoderoso. Y dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Tú crees que Esteban iba a tener tiempo de ver, ay, aquel ya agarró una piedra, este ya agarró el palo, se me están acercando mucho? Él estaba viendo el Dios. Seguramente, quizá pudiera haber pensado, Señor, ya es mi tiempo, ¿verdad? Ya es mi tiempo, ya, porque te estoy viendo. Y no es necesario morir físicamente para ver la gloria de Dios, pero solamente aquellos que conocen su palabra, aquellos que pasan tiempo, aquellos que hacen una relación, saben realmente cuál es la gloria de Dios. Reconocen en todo a su Señor, en lo que comes, en la golosina, en el clima, en lo que tú tengas, en lo que sea, en tu carencia. Tiene más de un año que
en el consultorio donde estoy no tiene clima. No se me acerque a mí después de las 4 de la tarde, mi hermano. Y cuando entran las personas dicen: ay, doctor, yo no sé cómo aguanta. ¿Sabe cuál es mi respuesta? Dios está conmigo. ¿Y todavía tomando café? Claro, porque hay que sudar. Si le pongo este ejemplo, hermano, porque seguramente usted también tiene otros en su vida. Debe de tenerlos en su vida, y si no los ve, tiene un problema. Discúlpeme, tiene un problema, porque hasta en lo más mínimo Dios está presente en nuestras vidas. Cuanto más en las necesidades, en el dolor, en la angustia, en la pena o en la tristeza. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, ya no querían escuchar la verdad. Como bien había dicho Esteban, incircuncisos de oídos y de corazón, y arremetieron contra él, lo agarraron y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque yo ya me voy contigo, Señor. Pero ¿sabe? Esa no fue la última petición de Esteban. No fue decir: recibe mi espíritu, porque él ya lo tenía, porque él sabía. La última petición de Esteban, puesto de rodillas, lo puede leer en el versículo 60, que dice: y puesto de rodillas, clamó, gritó, solicitó: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabe? No tienes que ser apedreado para poner una discusión punto final, aunque pierdas. ¿Qué importa? No tienes que esperar a que tu corazón se anide raíces de amargura para poner un stop a la relación o a la situación que estás viviendo. No es necesario. No es necesario, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo entendemos eso. La gracia de Dios hace iluminar la vida de los que en Él confían. Ya voy terminando, chavos. Le voy a comentar una cosa. Ayer estaba por darle lectura a un librito que me encontré y dije: este se ve bueno para terminar el día. Y me encontré la foto de los bautizos del año pasado. Y dije: ay, ¿esta foto de cuándo es? Y fueron los bautizos del año pasado, donde nuestro pastor nos acompañó. Y sabe, algunos de nuestros hermanos que se bautizaron en esta ocasión ya no están en la iglesia. Otros pues todavía están aquí. Pero mi pregunta me hacía en ese momento que veía esa foto: ¿recuerdas en qué circunstancias de tu vida estabas en esos tiempos? La foto pareciera que eran buenos tiempos, porque todos estaban sonriendo. Bueno, no todos, muchos estaban sonriendo. Pero ahora que ha pasado algún tiempo, ¿qué estás viviendo ahora en este momento? ¿Te acuerdas de esa foto? Y más aún, ¿prevalece en tu corazón las palabras de convicción de ese día? ¿De permanecer en el compromiso que hiciste ante Dios y ante los hombres? ¿Estás dispuesto o dispuesta a permanecer en ellas, a pesar de las pruebas que seguramente estás pasando? Porque ni aún Esteban, en las peores circunstancias, dejó de doblegar su fe, su convicción y el amor a su Padre. Ayer que vi esa foto, algunos tristemente ya no están en nuestra congregación. Algunos ni siquiera sé si siguen en el camino del Señor. Pero aquellos que prevalecen, sería bueno preguntar si esa convicción con la que hiciste esa promesa, o con la que hicimos todos el día que nos bautizamos, permanece en nosotros. Porque si no permanece, es tiempo de renovar. Nada está perdido.
Hemos sufrido, sí, hemos batallado, sí, hemos perdido circunstancias, hemos tenido otras que atender, hemos debilitado nuestra fe. Es el momento de volver a hacer un compromiso con el Señor si es que no lo tienes. Y si las palabras de convicción permanecen en ti, gloria a Dios, porque entonces serás como Esteban. Porque entonces, a pesar de las situaciones, verás el rostro de Dios. Y podrás escuchar lo último que te voy a leer en Números. Número 6, capítulo 23. Que dice así. Número 6, 23 dice: perdón, 24, bueno, 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole: Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz que necesitas. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Recibe esta palabra, mi hermano, porque Dios te está bendiciendo en esta mañana. Porque Dios dice que no me puedes conocer si no lees mi palabra. No me puedes conocer si no platicas conmigo. Pero cuando ya has conocido realmente lo que soy y lo que soy para ti, y en el tiempo en el que tú estás para conmigo, entonces es cuando te vas a dar cuenta de lo que realmente soy en tu vida y la trascendencia que tú tienes en la vida de otros. Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo mi hermano? Que tendremos que seguir siendo los aleluyas. Ponte el nombre que quieras. Lo único que digo es: hacemos la voluntad del Señor, ¿o no? Lo único que digo es: Dios te sigue amando, a pesar de las circunstancias que estés viviendo. De ti depende que tu corazón se abra para poderlo recibir en cada una de las cosas que estás sucediendo o pasando en tu vida. Nadie es perfecto, todos fallamos, pero solamente conociendo verdaderamente al Señor y la paz que Él da, es como podemos transitar a otro nivel de vida en la confianza que tenemos en el Señor. Vamos a orar un momento. Padre bendito, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor. Entendido, Señor, que solamente conociendo lo que tú eres, lo grande, Señor, que tú eres, es que podemos hacer conocer tu voluntad para nuestra vida y para la de otros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú traigas la convicción a nuestro corazón de las cosas que podemos arreglar, Señor, y de las cosas que también podemos arreglar con otros. No permitas, Padre Santo, que no tengamos la convicción que Esteban tuvo. Ayúdanos a acrecentarla, Señor, y a poder vivir en ella todos los días de nuestra vida. Cierto, Señor, que te hemos fallado, pero cierto también es que tu palabra dice que tu misericordia se renueva todos los días y que no vas a poner delante de nosotros nada de lo que nosotros no podamos resistir. Y tu palabra dice que estás a nuestra diestra, Señor, que estamos contigo y que nada nos va a hacer tropezar, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, queremos alabarte, Padre. Queremos vivir conforme a ti. Señor, sé el primer lugar en nuestra vida. Y ven, Padre, en esta mañana, Padre, queremos realmente recibir tu Espíritu, Padre. Queremos sentir tu presencia más viva, Señor, más cerca. Queremos sentir ese Espíritu, Señor, este fuego en nuestro interior que arde cada día más. Ven, Señor, como lo has dicho, Padre.
y canta. Ama tu gloria. Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te alabamos, Señor. Nosotros honramos y glorificamos a un Dios que está vivo, que vivió, que a pesar de haber sido inmolado como un cordero, se levantó y el día de hoy lo podemos escuchar rugir. Señor, nos has buscado con un inmenso amor, tan desesperado, tan loco, tan enamorado de nosotros, y no podemos entenderlo, Jesús. Hoy te escuchamos, Jesús.